Mentiras. Cayo Julio César era un gran político y su dinero le costaba. Muchos decían que Julio César estaba empeñando un triste futuro por un corto presente. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Era momento incierto para Roma. Guerras intestinas, crueldades, deserciones. Pero Roma seguía prosperando. Había que luchar en la Hispania. Y Julio César marcha a la Hispania. Cuestor, pretor, diferentes cargos para Julio César. Aquí le tenemos con 31 años. Año 69 a.C. En Hispania contempla una estatua de Alejandro Magno. Alejandro Magno, aquel que con 32 años había conquistado todo el mundo conocido. Julio César, dicen que muerto de envidia, hincó su rodilla ante Alejandro y lloró su triste desgracia. Tenían la misma edad, pero Julio no había conseguido nada. Otro de los momentos cumbres en la historia de Cayo Julio César. Después de someter a las tribus celtíberas, después de poner en práctica una de sus artes militares más favoritas, la de los desembarcos anfibios, también la pondría en marcha en la Britania, Cayo Julio César vuelve a Roma. Año 63 a.C. Después de una larga lista de sobornos y traiciones, sería muy prolijo contar aquí, Cayo Julio César, con 37 años, consigue ser sumo pontífice de Roma. Los enemigos acechan, y Julio César le dice a su madre: hoy moriré ahí, o me verás vestido como un personaje grande de Roma. Fue esto segundo. La madre estaba muy orgullosa. Y así llegamos al año 60. Después de Mario y de Sila, había que asumir nuevos retos en el mando de Roma. Y llega el momento de unirse tres grandes hombres. Por un lado, Craso, el hombre más rico de Roma, Pompeyo, su general, y Julio César. Y forman el primer triunvirato, la coalición de los tres hombres más importantes de Roma. Julio César es nombrado gobernador de la Galia Franca, de la Galia romana. Y hacia allí dirige sus pasos. Año 58 a.C. Comienza la campaña más épica y más célebre para Cayo Julio César. Una campaña que duraría 7 años. La campaña de las Galias. Julio César se pone al frente de 10 legiones. Pero tiene que buscar una excusa para darle más expansión y más gloria al Imperio Romano. Todavía no era imperio, pero en la cabeza de Julio sí empezaba a serlo. Hasta entonces Roma había dominado las riberas del Mediterráneo. Pero llegaban, como se había dicho, nuevos retos. Había que empezar a profundizar en el centro de Europa. Ya se había conseguido vencer a los germanos, a las tribus bárbaras, pero solo con el pretexto de mantener las fronteras. Llegaba el momento de la máxima expansión para Roma. Ese año 58 marca uno de los puntos álgidos. Con el pretexto de someter a los helvetios, a los suizos, Julio César inicia la campaña. Los de la Helvetia caen, prácticamente son exterminados. Y Julio César no se para ahí. Y sigue avanzando. Llega el momento de enfrentarse a nuevas tribus germanas. También a los belgas, donde a punto está de caer en una emboscada. Es sometido a una presión tremenda por parte de los belgas. Bien es cierto que Julio César en esos tiempos todavía no era el excelente general que hoy conocemos. Y cometía muchos errores, porque estaba muy determinado a la victoria. Confiaba muchísimo en él mismo, en él y en sus extraordinarias legiones. En sus comentarios sobre las crónicas de las Galias, dijo que las Galias había ganado por los pies. Por los pies, sí. El legionario romano era una auténtica máquina de matar. Llevaba una carga de 30 kilos, con sus pilum pesados y ligeros, sus espadas, pero también acarreaba todas las viandas posibles. Los legionarios podían soportar largas marchas de 50 kilómetros. Diríase que eran auténticos autómatas en el arte de la guerra.
Sabían perfectamente cuáles eran sus movimientos, cómo debían actuar en el campo de batalla. La disposición de una legión romana en el campo de batalla era espléndida. Una legión alineada duraba, más o menos venía a ocupar unos 290 metros. 290 metros de soldados, hombro con hombro. Mientras que los bárbaros, las tribus, siempre su actuación era muy irregular. No estaban acostumbrados a tácticas ni estrategias. Siempre lo basaban todo en la lucha frontal, en la embestida frontal. Julio César dominaba el arte de la guerra. Sabía que debía estar en el momento justo, en el momento preciso, y así ganaba victorias, así ganaba batallas. César contaba con un ejército bastante pequeño comparado con a lo que se tenía que enfrentar. Manejaba una tropa de unos 50.000 legionarios, pero a lo largo de toda la campaña de las Galias se enfrentó a más de 3 millones de hombres armados. 3 millones de hombres, de los que hizo presa en 1 millón de ellos. Sometió, hizo prisioneros y esclavos a 1 millón. Mató a otro 1 millón. 2/3 de aquellos 3 millones de hombres. Las bajas de César no eran tan cuantiosas, por supuesto. Conquistó 800 ciudades. Fue algo tremendo en tan solo 7 años. En las Galias iban cayendo las localidades una a una. En esos tiempos había 60 tribus diferentes. Las Galias, aquella provincia que fuera considerada como la perla del imperio. Las tribus iban siendo sometidas una a una. La marcha de las legiones de César era inexorable, firme y decidida. Los galos empezaron a tomar conciencia de lo que se les venía encima y entraron en coalición. Un buen número de tribus decidió arrasar a Roma, decidió arrasar a César y a sus legiones. Vercingetorix, el gran príncipe galo, un hombre alto, barbudo, estilizado, porque los celtas, que eran la población más numerosa de Europa por aquellos entonces, era gente que manejaba muy bien el arte de la guerra, pero también el arte de la escultura, el arte de la cerámica. Dicen que las mejores armas eran de los celtas, y dentro de los celtas estaban los galos. Dicen que los romanos tomaron el modelo de yelmo y el modelo de cota de mallas. Los celtas fueron los inventores de la cota de mallas, de los propios celtas. Claro que sí, los romanos utilizaban esos cascos inconfundibles, pero los primeros que propiciaron aquellos modelos fueron los celtas. Pues los galos estaban determinados a la lucha, y era un buen número, a fe que era un buen número. Antes, César había consolidado las fronteras del Rin, había creado puentes para arrasar a los bárbaros en su propio territorio. Había iniciado una campaña en el 56 a.C. contra Britania, con uno de sus famosos desembarcos anfibios. Y en el 52 nos encontramos otro de los años claves, un año clave para Cayo Julio César. Los galos iban a dar su batalla final, ahora o nunca. Vercingetorix estaba determinado a la victoria. Quiso cortar las fuentes de aprovisionamiento de los romanos, arrasando aldeas, pueblos, pero no se conseguía. Julio César sabía que los galos eran demasiados y no se podía empeñar en una absurda guerra de guerrillas. Había que presentar batalla, y el punto era Alexia. En Alexia, la gran ciudad amurallada de los galos, una ciudad a unos 125 metros de altura, una colina empinadísima, infranqueable, muy bien para la defensa. Vercingetorix se refugia con 80.000 de sus hombres, y allí esperan. Vercingetorix pide refuerzos. Julio César, gracias a sus espías, se entera que por el sur se está preparando una gran coalición de galos. 250.000 hombres en armas, 250.000 hombres por el sur, los 80.000 de Vercingetorix por el norte, atrincherados en Alexia. ¿Qué hace Julio César? Cualquier cuerdo piensa que la huida es lo mejor, lo más oportuno. Sus tropas no eran más que 10 legiones, 50.000 hombres, alguno más incorporado posteriormente. Aún así, somete a sitio a Alexia. Y aquí llega la gran obra de ingeniería militar. Una batalla que ha sido tratada durante todos los siglos. Dicen que la más épica y la más gloriosa para César. La que